Bueno, habiendo ya 80, podemos empezar a dar la bienvenida. Bienvenidos entonces al segundo webinar ALADE de la serie de ALADE Webinars junto con Eli Academy. Esta serie incluye dos actividades. Esta es la segunda. No sabemos si todos ustedes o algunos han participado ya en el webinar anterior. En el día de hoy, el tema central va a ser la discriminación entre epilepsias frontales y temporales. Eh, Estos webinars están diseñados para no solo profundizar en algún tema desde un punto de vista didáctico, sino también para orientarlos al uso de los recursos que la plataforma de la Academy ofrece para la formación en los distintos aspectos del currículum de epileptología. Nuevamente damos la bienvenida al staff docente de esta serie de webinars. La doctora Brenda Giagante es neuróloga, epileptóloga y neurofisióloga y directora de epilepsia de neurociencias y del servicio de epilepsia en el Hospital El Cruce, y con el programa académico en epilepsias de la Universidad Arturo Jauretche, ¿verdad? De Buenos Aires, Argentina. Mariana Legnani es neuróloga, neurofisióloga, em, trabaja en el programa de cirugía de epilepsia y departamento de neurofisiología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. En el día de hoy, la doctora Giagante va a ser quien nos va a guiar a lo largo de esta actividad académica, nos va a realizar una presentación sobre el tema y al final, durante la misma, ustedes pueden en el sector de preguntas y respuestas del webinar subir las preguntas, inquietudes que tengan y al final, con la coordinación de la doctora Legnani, se van a ir respondiendo esas preguntas, además de tener algunos disparadores interactivos preparados por el staff. Bueno, bienvenida Brenda y adelante con la presentación. Esperamos que todos disfruten y aprovechen este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por haber sido la convocadora de estos webinars, tanto a Mariana como a mí. Es un placer estar participando de estos webinars organizados por la LADE y la Academia de la ILAE. Así que vamos a dar comienzo a este webinar. Yo voy a sacarme la imagen, pero sigo estando acá. Así que bueno, bienvenidos a todas y todos. Vamos a dar comienzo entonces a la presentación. Quería comentarles que para esta presentación yo voy a utilizar material de la ILAE Academy, como vamos a ir viendo, del manual diagnóstico de la ILAE, que los invito a que ingresen, porque la verdad que es un manual muy completo y que nos ayuda a entender desde la semiología, la electroencefalografía. Hay ejemplos de video, así que los invito a que si no han ingresado, que lo aprovechen porque es excelente. Yo saqué ejemplos de este manual. También saqué ejemplos de crisis de este seminario en epileptología, que es la guía práctica, la actualización de la clasificación de crisis hecha por la Comisión de la ILAE, y también ejemplos de nuestra unidad de video EG del Hospital El Cruce. Y entonces, vamos a empezar. ¿Por qué vamos a hablar de epilepsia frontal o temporal y este diagnóstico diferencial? Eh, en general sabemos que el diagnóstico diferencial entre crisis frontales y crisis temporales se basa principalmente en la semiología ictal, el contexto clínico que presenta el paciente y, cuando llegamos al video EG, los hallazgos tanto clínico como eléctrico. Si hablamos de crisis frontales, en general sabemos que se caracterizan por un inicio abrupto, en general una duración breve, un predominio nocturno. Pueden manifestarse con características motoras que van desde muy elementales, cuando es el área central o pericentral la que está involucrada, y las áreas premotoras, a características
motoras mucho más complejas, desde hiperkinéticas, posturales, posturas tónicas, movimientos versivos, vocalizaciones, cuando se van comprometiendo áreas más anteriores o prefrontales. Y en el posictal, en general, tienen una muy rápida recuperación. En contraste, las crisis temporales en general tienen un comienzo mucho más lento, son más progresivas, tienen una duración más prolongada. En general, es mucho más rica la semiología del inicio de las crisis de las auras, que pueden estar caracterizadas por fenómenos emocionales, autonómicos, cognitivos, fenómenos olfatorios, gustativos, sensoriales, déjà vu, la presencia de automatismos oroalimentarios, automatismos manuales, y en general el postal es mucho más lento, ¿sí? Hay una recuperación más lenta, una confusión más marcada. Pero, sin embargo, existe un solapamiento semiológico en algunos tipos de crisis frontales y temporales. Por ejemplo, hay crisis temporales que pueden simular crisis frontales cuando presentan manifestaciones motoras prominentes, como las crisis hiperkinéticas que se pueden originar en el polo temporal, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y se propagan hacia la corteza órbito-frontal, lo que les va a dar un perfil mucho más frontal que lo que nosotros estamos acostumbrados a las crisis temporales. A la inversa, algunas crisis frontales pueden simular crisis temporales si predominan los automatismos oroalimentarios, los fenómenos afectivos, o si la propagación involucra estructuras límbicas. Como vemos en estas figuras de los lóbulos, tanto frontales como temporales, cada uno de estos lóbulos tiene muchísimas conexiones y vías preferenciales de circulación de la información, que va a ser lo que determine las manifestaciones clínicas que podemos observar. ¿Y por qué es importante esta disquisición que queremos hacer o que estamos presentando acá? No es algo puramente académico, sino que tiene que ver con una implicancia terapéutica, ¿sí? Cuando este grupo de pacientes van a cirugía de la epilepsia, que sabemos que el 30% de los pacientes con epilepsia tienen una forma resistente a la medicación, y uno piensa como una posibilidad la cirugía de la epilepsia. Y muchos fallos quirúrgicos tienen que ver con esto, con una interpretación errónea o acotada o sin considerar estas crisis simuladoras de otro lóbulo, ¿sí? Entonces, es por eso que se planteó este tipo de webinar, ¿no? ¿Y qué determina la semiología de las crisis focales? Cuando analizamos la semiología de una crisis focal, tenemos que entender que lo que observamos clínicamente, ya sea una mirada fija, un automatismo o una actividad motora de tipo hiperkinética, no es solo la simple traducción del sitio de inicio de las crisis, sino que tiene que ver con una red dinámica en evolución. Y esto, los que tuvimos el placer de escucharlo al doctor Patrick Jovel en un taller que tuvimos ahora hace muy poquito acá en Argentina, él habló fundamentalmente de la propagación de las crisis, ¿sí? De la importancia de la red de propagación de las crisis epilépticas. Y en este trabajo, justamente del doctor Patrick Jovel y de la doctora McGonigal, ellos explican muy detalladamente cómo la semiología depende de varios factores interrelacionados. No tiene que ver solo con el inicio de la crisis, o sea, sí el origen, pero también las redes de propagación precoz. O sea, la región donde se inicia la descarga, uno podría decir que marca como el tono de la crisis, pero el patrón clínico va a surgir de las conexiones funcionales más tempranas, por ejemplo, una descarga temporal que rápidamente involucre el cíngulo o el área motora suplementaria, puede adquirir características frontales y uno erróneamente interpretar la crisis como frontal. El compromiso de estructuras corticales y subcorticales también tiene que ver con eso, ¿sí? La participación de áreas del sistema límbico, de la ínsula, de estructuras subcorticales como el tálamo o como los ganglios basales, va a modular estas manifestaciones motoras o emocionales.
la velocidad de propagación. Cuanto más rápida es la diseminación intralobar e interlóbulos, más compleja y más como rica o más variada va a ser el cuadro clínico o las características de la crisis. Una propagación rápida puede confundir no solo la localización, sino incluso la lateralización de las crisis. La frecuencia de la descarga ictal, los patrones en general de alta frecuencia se asocian con fenómenos motores más explosivos, mientras que las descargas más lentas pueden generar automatismos o diferentes grados de compromiso de la conciencia. Y finalmente, la interacción dinámica entre el área de inicio de la crisis y las estructuras involucradas durante esa propagación va a definir lo que es la secuencia clínica, que es lo que conocemos nosotros como la semiología, ¿no?, de la crisis. Entonces, podríamos decir, y esta frase me encantó de este paper, que la semiología no refleja un punto anatómico aislado, sino que es una red de acción y que es una verdadera coreografía neuronal en tiempo real, ¿sí? Me encantó esta frase del paper. Y ahora, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las epilepsias del lóbulo temporal. Las clasificaciones iniciales o tradicionales, como era la epilepsia, que se clasificaban en epilepsia del lóbulo temporal, mesial y lateral, con el transcurso de los años, y en realidad ya hace bastante que se viene trabajando esto, se fueron ampliando estos dos polos de temporales mesiales y temporales laterales, y esto gracias a el aporte de la estereoelectroencefalografía, que esto reveló o mostró que hay formas mucho más complejas que solo las mesiales y las temporales. Entre medio, por ejemplo, están las mesiolaterales o las que comprometen cortezas adyacentes, las que algunos autores denominan temporales plus, como el trabajo que publicó el doctor Bartolomé este año. Entonces hay numerosos subtipos de crisis descriptas, como las temporales perisilvianas, temporainsulares, temporofrontales, temporooccipitales, temporopolares, temporobasales, ¿sí? A partir del aporte de la CG, podemos tener una subclasificación que nos permite entender mucho mejor a las epilepsias del lóbulo temporal. Entonces, si hablamos de las que quedan como restringidas al lóbulo temporal, tenemos las clásicas temporales mesiales, con sus auras características, viscerosensoriales como la aura epigástrica, auras emocionales como miedo, experienciales o cognitivas como el déjà vu, estados de ensoñación. En general, tienen lo que hoy hablábamos, un inicio progresivo, pueden agregar automatismos oroalimentarios y manuales que en general aparecen más tardíamente, y como bien demostró el doctor Patrick Chauvel en un trabajo sobre automatismos orales, la presencia de estos automatismos orales tienen que ver no con el compromiso temporal mesial, sino con la propagación a la ínsula, ¿sí? Uno habitualmente lo relaciona con epilepsias temporales mesiales. En general, hay una preservación inicial de la conciencia, que es lo que le permite al paciente referir su aura, y después tienen un compromiso de la conciencia más tardío, una duración que en general va más allá de los 60 segundos, con esta recuperación más lenta, una confusión posictal, y raramente tienden a tener un compromiso tónico-clónico bilateral. En el otro extremo tenemos las epilepsias temporales laterales, ¿sí? Que como auras más características uno hablaría de las sensoriales, ¿no? Ilusiones, alucinaciones auditivas que pueden ser muy prominentes, pueden coexistir algunos síntomas visuales o vestibulares, y esto va a tener que ver también con la propagación de las crisis. En general tienen una evolución bastante más rápida que las temporales mesiales, son más breves, hay un compromiso de la conciencia más precoz. No es frecuente ver estos automatismos oroalimentarios o manuales, se recuperan más rápido, son más cortas
y el compromiso o la evolución a crisis tónico-clónicas bilaterales o compromiso tónico-clónico bilateral es más frecuente que las mesiales. Y en el medio tenemos las mesiolaterales, ¿sí? O mesiolaterales o lateromesiales, dependiendo dónde empieza y hacia dónde propaga, ¿sí? Y estas están descriptas que tienen auras epigásticas frecuentes, pueden tener miedos, digamos, muy similares a las temporales mesiales, tienen una aparición más precoz de los automatismos, un compromiso más precoz de la conciencia, tener estos automatismos oroalimentarios, verbales, duran de duración como prolongada, como las temporales mesiales. Los síntomas posictales son parecidos a las temporales mesiales puras y tampoco tienden a generalizar tanto como las laterales. Y acá vemos, este es de la guía esta de update de clasificación, un nenito que está con un celular en su mano izquierda, por ahí no se nota porque está con las piernas flexionadas, y vamos a ver que de repente, ya en el electroencefalograma vemos toda una actividad lenta, ¿sí? Bastante difundida, sobre todo el hemisferio izquierdo. Vemos que acá comienza con algunos automatismos manuales de la mano derecha, de tipo rítmico, no clónico, y muy, pero muy marcados automatismos orales, con la mirada fija. Cuando se le acerca a alguien a conversar con él, el paciente, el chiquito, tiene una falta de respuesta a los estímulos verbales y táctiles y finaliza la crisis, ¿sí? Esta es un paciente con una epilepsia del lóbulo temporal asociada a una esclerosis hipocampal. Y acá vamos a ver, este es un paciente de nuestro servicio del Hospital El Cruce, el cual el paciente está en decúbito lateral y ahí ¿Estás bien la ahora? pisa la crisis. Este es el interrogatorio. Luis, ¿me escuchás? Luisito, Luis, Luisito. Luis, Luis. Hola, Escucho no. No, ya está, ya lo papá. decime, a ver, contame. ¿Qué te pasó? Zumbido, Sí, no escuchaba lo que me hablaba. recién yo te estaba hablando y no me escuchabas. No, ahora te escucho casi nada. Y ahora casi no escucho lo que hablo. El paciente inicialmente no era que tenía un compromiso de conciencia y por eso no escuchaba. En realidad avisó que estaba sintiendo el zumbido y después no respondía porque tenía una disminución de lo que escuchaba, no escuchaba ni siquiera su propia voz, ¿sí? Estas crisis después en numerosas oportunidades generalizadas. Este paciente era un paciente no lesional que fue a estudios con electrodos intracerebrales y pudimos determinar la zona de inicio de las crisis en el electrodo que estaba en el giro de Hess con un compromiso tardío, ¿sí?, de las estructuras temporales mesiales. Y ahora vamos a ver un poquito de qué se trata estas temporales plus, ¿no? Entonces, ¿cuándo se llaman temporales plus? Cuando, además del lóbulo temporal, compromete corteza adyacente cercana, ya sea del lóbulo frontal, no sé si se llega a ver el cursor del lóbulo frontal, la región orbitofrontal, puede ser la ínsula, puede ser la región occipital, ¿sí? O sea, va más allá de las estructuras temporales. Y entonces, las auras tienen que ver más con esa propagación o cuáles son las estructuras involucradas. Entonces, uno puede tener auras gustativas, vestibulares, auditivas, de cambio del humor. No son tan frecuentes las auras viscerales clásicas, por lo menos en este trabajo del doctor Bartolomé publicado este año. Pueden tener manifestaciones motoras más complejas y esto tiene que ver con la propagación, ¿sí? La propagación al lóbulo frontal, a la región orbitofrontal puede dar crisis como hiperkinéticas. Si se van más allá hacia el área motora suplementaria con componentes motores más elementales.
hay un compromiso de conciencia más temprano. Esto pueden tener automatismos motores más complejas o posturas tónicas o modificaciones posturales. La duración en general es mayor a 60 segundos, como las mesiales, pero es variable y dependiendo hacia dónde propagan. Es más frecuente el compromiso en la evolución a crisis tónico-clónicas bilaterales y esto tiene que ver, ¿no?, con la propagación hacia las diferentes áreas como hablamos recién. Y en este trabajo, en el cual también es del grupo francés, ellos hacen también esta disquisición de las epilepsias temporales laterales, temporales mesiales, estas azules, esto lila que se ve acá, serían las mesiolaterales o lateromesiales, las crisis que involucran el polo temporal, ¿sí?, que pueden ser crisis similares a las mesiales cuando esa propagación se dirige hacia estructuras temporales mesiales, crisis símil hiperkinéticas, cuando la descarga o la actividad se propaga hacia la región orbitofrontal, y crisis con compromiso del lenguaje. Y estas crisis con el compromiso del lenguaje están muy descriptas en lo que se llaman epilepsias temporales basales. Y estos gráficos son de una charla que dio el doctor Bartolomé en un curso de semiología en paros, en las cuales él mencionaba que no es una zona muy frecuente de implantar la región temporal basal, y muchas veces son esos pacientes que se operan de una epilepsia temporal mesial y en realidad no se identifica claramente el origen en la región temporal basal, y son los que tenemos el fallo quirúrgico, ¿no? ¿Y qué incluye estas epilepsias temporales basales? Es en la región temporal basal anterior, el giro fusiforme anterior y la corteza renal, ¿sí?, perirrenal y entorrinal. La parte más posterior incluye el giro fusiforme posterior y la corteza parahipocampal. Y en comparación con las crisis temporales mesiales, este tipo de crisis temporales basales, justo hoy discutimos en el hospital un paciente que tenía mucho compromiso del lenguaje durante las crisis, tienen esto, ¿no? Un gran compromiso del lenguaje durante las crisis. Tienen frecuentemente manifestaciones motoras de tipo hiperkinéticas y menos frecuentemente fenómenos disautonómicos o emocionales. Y ellos mencionaban, de acuerdo a lo que pudieron observar con los estudios de registro intracerebral, que pueden superponerse a la semiología de las temporales polares. Piensen que el polo temporal está muy cerquita, ahí nomás, o las temporoccipitales cuando propagan hacia la región posterior. Y ahora vamos a pasar a las epilepsias del lóbulo frontal, que es un gran lóbulo, ¿sí?, con numerosas subdivisiones internas a partir de trabajos muy interesantes. Nuevamente, bueno, yo soy una fanática del doctor Patrick Joubert porque me encanta cómo él entiende la semiología, ¿sí?, y cómo estudia la semiología. La verdad que es, para los que nos gusta esto, escucharlo es un placer. Bueno, y en este artículo que publicado ya hace bastante tiempo, en el 2004, junto con la doctora McGonigal, hicieron como una discriminación, y que no era puramente anatómica, ¿no? Hicieron una descripción de las crisis del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, desde la región central o pericentral hacia adelante. Entonces describieron muy detalladamente cómo existe un compromiso de signos motores elementales cuando está involucrada la región precentral, con clonías, con a veces posturas tónicas o mioclonus cortical, como ellos lo mencionaban, y cada vez que nos vamos hacia más adelante, vemos que de pasar de ser un síntoma motor elemental, se agregan otras cuestiones. En el área premotora se caracteriza por posturas, la famosa postura del esgrimista, ¿no?, que todos conocemos, posturas tónicas asimétricas, y a veces se pueden asociar síntomas motores un poco más complejos. Si involucra el área frontal ocular, puede haber una
versión de la mirada asociada o no a una versión cefálica. Cuando nos vamos un poco más hacia adelante, estas manifestaciones motoras elementales se van como desdibujando con la presencia de otros automatismos mucho más complejos, ¿no? Con actividades que pueden ser como hasta bastante más naturales. Ellos le dicen como automatismos gestuales integrados, porque remedan acciones normales de la vida diaria. Cuando se compromete el opérculo frontal, puede haber una cuestión motora bastante elemental de la cara, ¿sí? Una contracción de la cara, hipersalivación. Cuando se compromete el área 44, 45 del lenguaje, puede haber manifestaciones en la expresión del lenguaje. Si vemos la parte más mesial del lóbulo frontal, nuevamente, lo que tiene que ver con las áreas precentrales van a tener las mismas características que del lado lateral, clonías, dependiendo la zona, va a ser más del brazo, de la pierna, algunas posturas tónicas. Nos vamos hacia la región premotora y tenemos nuevamente las posturas tónicas asimétricas, estos automatismos más complejos, y cuando nos vamos hacia adelante, sobre todo hacia la región del cíngulo anterior, vamos a tener crisis motoras hiperkinéticas, expresiones de miedo y una conducta de miedo, una actividad motora asociada a esa expresión de miedo que es bastante diferente a ese miedo más pasivo que generan las crisis temporales mesiales, ¿no? El miedo que genera la amígdala es mucho más paralizante. El paciente tiene miedo, tiene como una cosa de mucha ansiedad, pero es como paralizante. En cambio, estas frontales ventromesiales tienen esa expresión de miedo asociada a gritos y a toda una conducta motora de miedo. Entonces acá, estos son del manual de la liga, vamos a ver estas cuestiones. Esta chiquita en realidad es un Rasmussen, pero vemos, se los traje como para ver esto, ¿no? Las clonías, esto es bien motor elemental, clonías del miembro superior derecho, y en el video que sigue vamos a ver clonías del miembro superior derecho y que involucra también la lengua y después la cara. Estas son crisis bien con síntomas motores elementales. A diferencia de esta crisis, en la cual vamos a ver que el pacientito, también es un paciente pediátrico, va a tener una crisis que parece como en dos tiempos, ¿sí? Acá se toca la nariz, no es parte de la crisis. Fíjense toda esta actividad motora que hace hiperkinética sobre el plano de la cara y de la cama, perdón, y termina con una modificación postural, ¿sí? Y una desviación, si logran visualizarlo, una desviación de la mirada hacia la izquierda. Fíjense que esta crisis tuvo los dos componentes, hipermotor y bastante motor elemental, caracterizado por por esa postura tónica. Y estos son videos caseros, ¿no? Para también demostrar la utilidad de los videos caseros. Miren esta crisis. En realidad al inicio no estaba diagnosticado como crisis, en la cual el paciente se desconecta y hace como un bailecito. Ahí terminó, esta es la otra crisis. Esto es una crisis, ¿sí? Es un baile, es una actividad motora muy compleja en la cual el paciente sigue un ritmo que no solo es motor, sino también de sonidos, porque esto lo asociaba como a un ritmo, un tarareo durante el episodio. Y fíjense, cuando le hacemos el video, tiene este mismo tipo de actividad motora, como rítmica, como si fuera un bailecito, que cambia un poco. Se paró la crisis. Ahí está. Que cambia un poco la semiología al estar acostado, ¿no? Pero sigue teniendo este mismo tipo de comportamiento rítmico, tanto de los brazos como de los miembros inferiores. Esta fue la crisis de scalp del paciente, que nos lateralizaba a izquierda, pero con un inmediato compromiso
contralateral, ¿sí? Lo amarillito, el naranjito es izquierdo, lo azul es derecho y lo verde es línea media. Este paciente tenía una extensa lesión en el giro frontal medio e inferior del polo frontal, abarcaba la corteza frontoorbitaria lateral y premotora del lado izquierdo. Se implantó para determinar la extensión de la zona epileptógena. Bueno, logramos identificar, tuvo más de 30 crisis, esta es la exploración intracerebral, donde están localizados los electrodos, y estas fueron todas las crisis que logramos registrar. Entonces, vimos crisis temporales muy características que conocemos, las mesiales, las laterales, frontales muy características con esto de los signos motores elementales, con crisis más hiperkinéticas, y decimos, bueno, las crisis de origen temporal y frontal son diferentes, pero a veces no tanto. Y tenemos esto, las crisis hiperkinéticas que se caracterizan por movimientos motores complejos, abruptos, con gran actividad motora que pueden afectar el eje corporal con movimientos pélvicos y otro tipo de movimientos que abarcan los miembros superiores o inferiores, como movimientos de boxeo, de balanceo, de pedaleo, actividad bimanual, bipedal. Un aumento progresivo de la frecuencia de los movimientos, pueden asociarse a vocalizaciones, gritos, expresiones emocionales intensas. Son más frecuentes durante el sueño o en fase nocturna, pero no siempre, como vimos nuestro paciente que hacía esa actividad símil un baile, y en general están asociadas a crisis del lóbulo frontal, ¿sí? Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque tenemos una red epileptógena que involucra tanto el lóbulo temporal como el lóbulo frontal, porque existe una gran interconectividad, tanto anatómica como funcional, en determinadas áreas que están filogenéticamente relacionadas y que van a involucrar el polo temporal, las estructuras temporales mesiales como la amígdala, el hipocampo, el giro parahipocampal, la corteza prefrontal, ahí se me va el mouse, órbito frontal e incluso la ínsula anterior. Y las manifestaciones clínicas van a ser similares a lo que conocemos como las prefrontales, con una semiología motora compleja, con expresiones emocionales intensas, con conductas arcaicas que son una expresión de la activación de programas motores que tenemos subcorticales que se desinhiben y se asocian a este componente hipermotor. Y esto tiene que ver con la proximidad y las conexiones que hay entre la región, no sé si ven, frontoorbitaria con el polo temporal, las estructuras temporales mesiales, que constituyen una red muy fuerte que está interconectada y que pueden compartir manifestaciones distintas como la presencia de automatismos orales, manuales y alucinaciones olfatorias. Y entonces, las crisis que se quedan restringidas a la región órbito-frontal, en general la semiología es bastante escasa, pero cuando estas crisis salen de esa región órbito-frontal y se dirigen hacia otras áreas, pueden generar perfiles semiológicos mucho más ricos y que van a depender, la semiología va a depender de esa distribución o de esa propagación. Por ejemplo, la participación temporal, ya sea de las estructuras temporales mesiales, se va a correlacionar con mayor frecuencia con diferentes tipos de auras, con automatismos oroalimentarios y tal vez una predominio en el día. Mientras que la participación frontal o insular va a hacer que estas crisis tengan un componente mucho más hipercinético, con presencia de automatismos mucho más gestuales como lo que vimos recién. El doctor Jovel nos decía en su charla que dependiendo el peso, si la crisis tenía un mayor componente frontal, iba a ser mucho más hiperkinética. Si el componente era mayormente temporal, la crisis iba a ser mucho menos expresiva desde lo motor, pero tal vez más expresiva desde lo que tiene que ver con las auras.
Y este es otro trabajo que hicieron también el doctor Patrick Chauvel y la doctora McGonigal, en el cual demostraron esta presencia de estas redes frontotemporales, y en este caso ellos dividieron en 4 grupos las diferentes manifestaciones de acuerdo a las diferentes áreas involucradas, ¿no? Entonces, el grupo 1, que yo creo que debería ser nuestro paciente, el que hacía ese bailecito, con una actitud como de jovialidad, de felicidad, canto, movimientos rítmicos, incluso conversaciones sociales, y esto tenía que ver más con una propagación hacia la región, de la región frontopolar a la orbitofrontal y a la área motora suplementaria. Un grupo 2, en los cuales el miedo era lo que hoy yo les decía, más pasivo, una fase de asombro, una inmovilidad marcada, a veces ocultamiento de la cara, y esto tiene que ver con una propagación desde la región orbitofrontal, más posterior, hacia la amígdala y la corteza cingulada anterior. Un grupo 3, que lo que yo les contaba hoy, como una respuesta muy activa a esa sensación emocional intensa, como una respuesta activa a la amenaza, ¿no? Una expresión de asombro, gritos, golpes, patadas, movimientos hiperkinéticos, y esto es por la propagación desde la región temporal mesial, prefrontal, ventromedial, sobre todo cíngulo anterior, hasta la amígdala y el polo temporal. Y después un grupo 4 que tenía que ver más con el compromiso prefrontal, dorsolateral, en las cuales había como conductas más primitivas, ¿no? De agresión, gruñidos, golpes, ¿sí? Entonces, esto a partir de la CEG hay numerosos trabajos que subclasifican estas crisis hiperkinéticas de acuerdo al área involucrada, ¿no? Entonces, algunas que son hiperkinéticas, pero solo sobre el plano de la cama, otras que son hiperkinéticas que los hacen como saltar de la cama o levantarse, y eso tiene que ver con las diferentes rutas de propagación. Entonces, acá vamos a ver una crisis en la cual el paciente tiene una aura epigástrica asociada a miedo, y ahí vemos cómo comienza con automatismos repetitivos del miembro superior derecho, hace una postura distónica del miembro superior izquierdo, hay una falta de respuesta, se acercan y no contesta, con gran compromiso de la conciencia, vemos automatismos complejos, hipermotores o hipercinéticos, que uno, si ve toda esta evolución, la verdad que uno no la asociaría a una epilepsia temporal mesial. Miren lo que hace la paciente, ¿no? Llega a salirse de la cama durante esa actividad motora. Y esta paciente tenía una lesión, sobre todo que abarcaba sobre todo las estructuras temporales mesiales, pero probablemente desde estas estructuras temporales mesiales iba al polo temporal y a la región orbitofrontal. A esta paciente se le hizo una lobectomía temporal derecha, no es paciente de nuestra, ¿sí? Esta es de los casos clínicos de la clasificación, del paper de clasificación. Quedó libre de crisis tras una lobectomía temporal derecha. Entonces, la semiología, que es muy importante que tengamos este concepto en la cabeza. La semiología no es solo el inicio de la crisis, tiene que ver con toda con esa circulación que hace la actividad epileptogénica en esa red, en ese sistema. ¿Sí? Esta es una frase también del doctor Chauvel en nuestro taller Bancó de hace pocos días. Y me encantaron todas estas diapositivas que son de sus charlas sobre epilepsias perisylvianas. Que está en la foto es el doctor Patrick Chauvel, y él nos fue mostrando cómo a través de los estudios con electrodos intracerebrales se podía determinar cómo circulaba esa información de esa señal eléctrica anormal cuando quedaba muy localizada en las estructuras temporales mesiales. Tenía
un tipo de semiología o incluso silente, ¿no? Nos mostraba crisis en las cuales el hipocampo estaba descargando durante 30 a 40 segundos y no aparecía un síntoma, y recién cuando, por ejemplo, la actividad propagaba hacia la ínsula, empezaba a haber automatismos oroalimentarios. Entonces, el síntoma inicial era el autonómico o el emocional, la sensación epigástrica, y cómo lo que uno podía observar u objetivar tenía que ver ya con la propagación, ¿sí? Estas eran crisis que involucraban el polo temporal, no solo el polo temporal, sino la región medial prefrontal. Y eso él nos decía que esta fase con la expresión, con la boca abierta, tenía que ver con eso, ¿no? Con un compromiso del polo temporal, pero cuando ya esa descarga se propagaba o comprometía a la región prefrontal medial. Entonces ahí ya había, además de los síntomas autonómicos y emocionales, esa boca abierta, la apariencia de miedo, la vocalización, la hiperquinesia, y la hiperquinesia dependiendo de si había más afectación frontal o no, y el compromiso de la conciencia. Estas son crisis, él hizo todos fotogramas de crisis que iban involucrando a diferentes áreas, y miren acá la conducta de miedo asociada a esa sensación de miedo, ¿no? El compromiso de conciencia muy, muy precoz, asociada a esa descarga rápida, gritos, una expresión motora de miedo, sin asimetrías faciales, un gran componente hiperkinético y síntomas autonómicos como taquicardia, midriasis, incontinencia. ¿Sí? Bueno, le fue explicando cómo, de acuerdo a la propagación de las crisis, a veces teniendo un mismo origen, cómo la semiología iba cambiando de acuerdo a la propagación de las crisis. Conclusión, la semiología, gente, depende de esas vías de propagación. El origen va a dar el tono de la crisis, pero la propagación es lo que nos va a dar el total de la semiología. Y ahora vamos a pasar a la plataforma de la ILAE Academy, que la verdad que es muy rica, y uno puede, es increíble toda la información y todo el aprendizaje que se puede hacer desde los diferentes cursos. Y acá, esto no lo voy a explicar porque ya, bueno, en la vez anterior Mariana habló sobre el caso en español y cómo nos va llevando el análisis de casos a los diferentes estudios complementarios, diagnósticos diferenciales, tratamientos y evaluaciones finales. Yo lo que voy a hacer es tomar el curso de semiología y un caso clínico que tiene que ver con semiología. Entonces, él en la primera parte explica el caso clínico de la paciente. Esta es una foto de la doctora Eileen McGonigal, que es la que presentó el caso en esta plataforma. Es una paciente, sí, con un antecedente de una infección nasoetmoidal y una fístula, con un examen neurológico normal, sin comorbilidades. Empezó las crisis a los 17, varias crisis por día, más de día, sin claros precipitantes, y acá la doctora explica que el objetivo de esta presentación de este caso es analizar la semiología. Entonces yo quiero que vean y escuchen la semiología de esta paciente, porque después hay preguntas acerca de esta semiología. A ver. L'allero, eri la l'allero, l'allero, l'allero. Maria! Bella! Papa, Bella, oui? Maria! Eva! Oh, famille, elle Olé, me la main. olé, olé, olé. L'allerilla, la Maria, oui. Maria. Oui, oui, oui. Tirez la langue. Bella! Tire la langue, voilà. Serre la main. Là, Oui, là, oui, là, oui. ok? Va bene? Qu'est-ce que tu vois là? Maria, là. Oui, là, ok. Ça, Oui, c'est- oui. Ananas. Ananas. Limone. Ici. Oui. Esa respuesta Uva. adecuadamente. Ouais. Colonne, la colonne.
eh, giallo-arancio. Ouais. Là. Color Giallo. que le habían dicho, Là. claramente es italiana la paciente. Violetto. Bueno, hermoso caso, ¿no? Me encantó cuando lo vi. Entonces, les quiero mostrar cómo se analiza desde la plataforma el caso clínico. Uno puede ver el caso clínico y después plantean que tenemos muchas fuentes de información, ¿no? Desde bibliografía, casos de semiología, terminología, materiales de multimedia, webinars, bueno, cada uno de estos ítems en azul se despliega y uno puede entrar a diferente tipo de información que tiene que ver con el caso clínico, ¿sí? Este es el caso clínico. Si lo necesitan volver a ver, yo por tiempos creería que no. Entonces vamos a pasar a las preguntas que hacen sobre el caso clínico, a ver qué pudieron entender desde que empezamos con la charla y observar este caso clínico. Entonces ahora yo les voy a pasar una pregunta y pueden votar opciones y vamos a ver la respuesta. Bueno, sigue explicando, acá está. Espera que todavía no puse la pregunta. Bueno, ahí dice, seleccione las 2 categorías semiológicas más evidentes visibles en este video. Pueden optar por más de una, o sea, tienen que seleccionar 2. Compromiso de conciencia, signos sensoriales, autonómicos, afectivos, cognitivos, motores elementales, conductas motoras complejas y signos posictales. Pueden votar ahora las 2 categorías semiológicas que más les llamaron la atención acá. Yo no veo si ya está la respuesta. No sé, Mariana, decime porque yo no puedo ver eso. Ahora ahí aparece. Está, perfecto. Marcaron como compromiso de la conciencia y conductas motoras complejas. Vamos a cerrarlo y vamos a ver si no me deja seguir pasando. Se me trabó la presentación. Ahí está. Bueno, esta era la pregunta y acá las 2 más importantes de acá. Espera, todavía no es esta. Sácamela. Vamos a sacarla y después la pones. Estamos en la 1 todavía. Afectivos y conductas motoras complejas. Afectivos, vieron que la paciente está como muy jovial, canta, tiene como una actitud positiva frente a la interacción que hace con la enfermedad y tiene toda esta conducta motora compleja que hace golpeteo, balanceo, ¿sí? Es lo que más hace durante la crisis. Vamos ahora, que no me deja, a ver. Ahora. La 2, seleccione, ahora sí, Lacey, seleccione entre las descripciones semiológicas más detalladas las 4 que mejor corresponden a este video del caso. No sé, Lacey, si podés ponerla para que voten. Distonía de miembro superior, parpadeo, golpeteo de manos, canto, tarareo, verbalización, movimientos rítmicos, versión cefálica, chapeau de gendarme, palidez de Yabú. No sé, Lacey, no veo que estén las... Están, sí, Brenda. Yo no las veo. Bueno. 4. Tienen que seleccionar 4 de todas estas manifestaciones. Avísame cuándo está la respuesta, porque yo no las estoy viendo, Mariana. Ahí está. Ahora. Perfecto. Golpeteo de manos, canto y tarareo, verbalización, movimientos rítmicos. Perfecto. Es lo que son las 4 más votadas, ¿no? Vamos a cerrarlo. Vamos a poner la respuesta. Ahí está. Perfecto, ¿sí? El comportamiento motor gestual observado incluye movimientos automáticos, repetitivos, tanto distales de las manos como proximales de la región pélvica o cadera. Bueno, ya estaba sentada, pero hace todo como un bailecito. Vamos a la siguiente. ¿Qué 2 estructuras anatómicas son más probables de estar involucradas en la organización de las crisis? Pueden votar acá. Pueden votar 2 opciones.
Vamos a ver qué tal fue, qué tal les quedó lo de lo que estuvimos charlando en principio. Corteza prefrontal y temporal anterior fueron las más votadas, ¿sí? La ínsula puede ser también. Vamos a cerrar y vamos a las respuestas. La corteza prefrontal y el lóbulo temporal anterior, ¿sí? La apariencia general de la crisis sugiere frecuentemente un origen prefrontal, siendo poco probable que una semiología de este tipo se genere a partir de otra localización cerebral. Los automatismos musicales y los movimientos corporales rítmicos podrían indicar una posible coparticipación de estructuras del lóbulo frontal y temporal, aunque no se observan otros signos característicos del lóbulo temporal como el aura epigástrica, ¿sí? Pero las dos, muy bien, las dos más votadas son las las correctas. Bueno, esto es cómo aparecen las respuestas en la Ilaya Academy. Acá había una pregunta más que yo no la puse porque es muy difícil. Yo cuando vi el video, en realidad tuve que volver a verlo porque tiene que ver con la secuencia de las manifestaciones. Entonces es muy difícil recordar la secuencia cuando uno ve solo una vez el video, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con pensar cómo va esa actividad eléctrica al generar la crisis. Y después hay un resumen que lo da la doctora Eileen McGonigal hablando sobre esta crisis en particular, ¿no? Entonces, esta crisis se caracteriza por una semiología conductual muy rica y compleja. El paciente presenta comportamientos motores gestuales repetitivos, golpeteo de mano, leve balanceo pélvico y una interacción social con la enfermera de carácter lúdico que incluye sonrisa y una expresión facial jovial. El comportamiento motor, la expresión facial y la vocalización muestran una cierta coherencia entre sí, por lo que el conjunto del comportamiento ictal podría describirse como naturalista o integrado, como el paciente que yo les mostré hoy que hacía como un baile. Esta presentación sugiere una organización cerebral anterior, con participación de la corteza prefrontal, probablemente la porción más anterior. No hay signos motores elementales, tónicos, clónicos, por lo cual permite suponer que la corteza premotora ni motora están involucradas. La presencia de automatismos verbales y lenguaje preservado sugiere que la crisis podría involucrar el hemisferio no dominante para el lenguaje. Miren cuánta riqueza uno puede inferir la zona epileptógena a partir de un análisis muy detallado de la semiología. Los automatismos musicales y los movimientos corporales rítmicos podrían indicar una coparticipación de estructuras frontales y temporales, aunque lo que vimos no había aura epigástrica. En conjunto, la semiología es altamente sugestiva de una crisis prefrontal. Entonces, cuando ya nos da el resultado nos propone otras herramientas para seguir estudiando las epilepsias frontales. Entonces, de ahí podemos ir a las e-brain sessions y nos abre la posibilidad de tener como si fuera una clase del lóbulo frontal. Entonces, esto es el sector del e-brain session de epilepsias frontales. Se hacen una introducción, describen las diferentes características clínicas, las diferentes zonas, los diagnósticos diferenciales con otro tipo de crisis focales, y da unos key points finales en donde dice que la epilepsia del lóbulo frontal es la segunda más común de las epilepsias focales, que generalmente son crisis breves, nocturnas. El diagnóstico es un desafío porque se basa específicamente en el interrogatorio al paciente y a los familiares. A veces las parasomnias y las crisis no epilépticas son los diagnósticos más importantes, los diagnósticos diferenciales más importantes a tener en cuenta. Muchas veces no encontramos hallazgos significativos, o el electroencefalograma es muy bilateral o muy sucio por todos los movimientos y no nos ayudan mucho, y frecuentemente son refractarias al tratamiento. Entonces, nuevamente vamos a pensar, ¿sí? Les leo la pregunta, dice: un hombre de 20 años fue derivado a la clínica de neurología debido a episodios nocturnos descritos por su pareja. Estos episodios consistían en que el hombre gritaba y se incorporaba,
giraba la cabeza hacia la derecha y levantaba el brazo derecho. Duraban menos de 1 minuto y podían ocurrir varias veces cada noche. Hay que elegir una o más de una opción de estas 5 opciones. Dice, es probable que el inicio de las crisis epilépticas se produzca en el lóbulo frontal izquierdo. Las crisis epilépticas del lóbulo frontal suelen ocurrir por la noche. La corta duración sugiere que no son crisis. Los ataques sugieren crisis epilépticas motoras focales y la apariencia del ataque es patognomónica de las crisis del lóbulo frontal. Ya pueden votar. A ver, la mayoría votó que pueden ser del lóbulo frontal izquierdo y que las crisis epilépticas del lóbulo frontal suelen ocurrir por la noche. Hay un alto porcentaje que también describió que sugieren crisis epilépticas motoras focales. Bueno, vamos a las respuestas y ahora solo un comentario con respecto a eso. Son las 2 primeras, las del lóbulo frontal izquierdo y que suelen ocurrir por la noche. Con respecto a que sugieren crisis epilépticas motoras focales, la verdad que de motor hay que ver bien esto de levantar el brazo derecho, si es una postura tónica, podría ser también, ¿no? Pero si eso que levanta el brazo, si es algo más hiperkinético, tal vez no sería puramente motor, ¿no? Uno cuando dice motor piensa bien en motor elemental. Pero, digamos, si uno no ve la crisis es difícil. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con las causas de las epilepsias frontales son correctas? Marque una o más de una. Las convulsiones debidas a trastornos del movimiento se controlan fácilmente con medicamentos antiepilépticos. Las malformaciones vasculares rara vez se ven en una resonancia magnética. La epilepsia postraumática suele tener un origen frontal. Los pacientes con epilepsia frontal autosómica dominante suelen tener varios tipos diferentes de crisis de epilepsia y las displasias corticales focales se localizan comúnmente en los lóbulos frontales. Esto, la verdad, chicos, es un poco tramposo porque nosotros no vimos toda la eBrain Session, que está todo en esa eBrain Session. Tenemos los diagnósticos diferenciales, tenemos los hallazgos en resonancia, tenemos todas las causas, cuáles son las causas, displasias, malformaciones vasculares, causas genéticas, o sea, esto hay que apelar al conocimiento que tiene cada uno, ¿sí? Pero bueno, es para mostrarle que uno, después de ver una eBrain Session, tiene también un feedback de preguntas para ver qué es lo que registró de todo de todo el contenido de la eBrain Session. Ya pueden votar. El 68% votó que las displasias, muy bien, focales se localizan comúnmente en los lóbulos frontales y después la otra que salió fue la de las genéticas. Bueno, vamos a ver, en general tienen a ver, esto sí. Las 2 correctas son, espera que todavía no, te lo cierro, Las dos correctas son las displasias corticales focales, normalmente están en los lóbulos frontales, y la epilepsia postraumática tiene que ver con el golpe de frente, ¿no? Que suelen tener un origen frontal. Las genéticas en general tienen son crisis muy estereotipadas. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, una mujer de 24 años presenta antecedentes de episodios recurrentes durante el sueño desde la adolescencia temprana. Estos episodios suelen ocurrir dentro de los 30 minutos posteriores a quedarse dormida y se manifiestan con gritos y en ocasiones se levanta de la cama durante 2 o 3 minutos, 1 o 2 minutos. Normalmente vuelve a acostarse y dormirse después, y los episodios ocurren aproximadamente 3 veces al mes. Tiene sobrepeso y a veces ronca mucho.
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Epilepsia del lóbulo temporal, frontal, apnea obstructiva del sueño, síndrome de narcolepsia o parasomnias. Pueden votar. Esto está dentro del IBRAIN, que no lo vimos en detalle, pero bueno, son preguntas solo para divertirnos un rato. Pueden votar. Yo no veo acá porque cerré las preguntas y ya está. Acá está. Bueno, la más votada es la epilepsia del lóbulo frontal, que en realidad es un diagnóstico diferencial, pero la respuesta correcta es una parasomnia, ¿sí? Bueno, esto después, cuando uno termina de hacer los test, hay una devolución, un feedback de cómo no fue. Y ahora vamos a redondear todo con estas últimas preguntas. Dice, la interacción social, como vimos en la mujer, como signo ictal durante las crisis, puede observarse con mayor frecuencia cuando están involucradas cuáles de las siguientes regiones anatómicas. Seleccione una. Creo que esta ya a esta altura creo que no les queda dudas, por lo que vimos en los videos y lo que estuvimos charlando. A ver la votación. Muy bien, 72% epilepsias prefrontales, ¿sí? Como la mujer que cantaba o el paciente que yo les mostré del bailecito, muy similares, ¿no? Corteza prefrontal. Vamos a la segunda. Los movimientos corporales rítmicos y los automatismos musicales pueden presentarse en algunas crisis epilépticas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de regiones anatómicas es la más probablemente involucrada? Prefrontal con temporal, premotora con temporal, parietal y temporal, temporal y occipital, parietal y prefrontal. Pueden votar. Muy bien, perfecto. La verdad que me voy súper contenta de haber, de cómo uno, ¿no? Remarcando ciertas cuestiones, puede aprender. Las prefrontales y temporales. Premotoras, chicos, es precentral, premotor. Lo premotor, recuerden que son síntomas más motores elementales, ¿sí? Y esto es mucho más complejo. Automatismos rítmicos, corporales, esto que plantea el caso clínico. Muy bien. Seleccione entre las opciones dadas el signo motor elemental. Vamos a motor elemental. Empuje pélvico, chapeau de gendarme, que es como esa contracción de las comisuras labiales, esa postura de la boca con las comisuras hacia abajo. Pedaleo o locomoción, conducta motora hipercinética o automatismo verbal. El que tienen que seleccionar es el que es motor elemental. Vamos a votar. Qué peleado acá. Bueno, el chapeau de gendarme es una contracción de las comisuras labiales, ¿sí? Y yo hoy, cuando les hablé en la primer diapositiva del lóbulo frontal, en eso que estaba del paper de Patrick Chauvel, que decía que el opérculo frontal era... daba como un signo motor elemental que tiene que ver con la contracción de la cara, ¿sí? De las comisuras labiales. Muy bien, después de que uno termina de hacer los exámenes o los test que hay, las preguntas, uno puede obtener los certificados de los diferentes niveles que haya completado, ¿sí? Como conclusión, mantengan la calma y estudien semiología. Eso es lo que nos dijo el doctor Chauvel cuando terminó su disertación. La verdad que fue todo un aprendizaje para los que
estudiamos a las personas con epilepsia. Y este es nuestro grupo de trabajo del Hospital El Cruce. La verdad que somos un grupo multidisciplinario y tenemos muchísimos fellows que vienen de toda Latinoamérica a hacer su formación en el Cruce, gracias a la liga que brinda la posibilidad de el fellow de formación de un año financiado, y muchas veces, aunque no lleguen a lograr el cargo de financiado, vienen autofinanciados, ¿sí? Esto es todo nuestro grupo. Bueno, y muchísimas gracias a todos. A ver si puedo volver.